Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en SECREA, el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, un gremio que agrupa a 45 canales de televisión, 45 canales que tienen cobertura local, regional y algunos canales con cobertura nacional. En esta oportunidad nos acompaña Gustavo Larrea Cabrera, quien es el líder de la agrupación política Democracia Sí, muy conocido a nivel nacional, político ecuatoriano de centro izquierda, fue diputado entre 1994 y 1996, subsecretario administrativo del Ministerio de Gobierno y Policía entre 1996 y 1997, fue fundador del movimiento de izquierdas Alianza País, ministro de Gobierno y Policía en el 2007, ministro de Seguridad Interna y Externa en el 2008, y además de eso vocero de la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas para las elecciones en el año 2013. Qué gusto, Gustavo, que nos acompañes en el espacio de SECREA. Un gusto estar aquí, Roberto. A un año de que se vengan las próximas elecciones, más o menos un año, ¿el actual gobierno ha cumplido la expectativa del pueblo ecuatoriano, la expectativa del electorado, o faltó? Yo creo que el gobierno cumplió parcialmente y sorprendentemente, diría yo, al inicio del gobierno. El gobierno trazó una hoja de ruta que se distanció del expresidente Rafael Correa y creo que sorprendentemente para el país impulsó una consulta popular en febrero del 2018 y creo que cumplió un proceso de transición, de recuperación de la institucionalidad democrática, del respeto a los derechos humanos y a las libertades, y creo que ese es el principal logro del gobierno. Pero creo que también ha habido falencias, creo que ha faltado, diría yo, sentido de la urgencia para resolver algunos problemas. La institucionalidad del país no solo quedó mermada en lo político, en el control de los poderes del Estado, que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por volver a un Estado democrático con división de poderes. Y creo que esas son las cosas positivas, pero en el campo de la educación, por ejemplo, hay reformas que hay que hacer de manera urgente. El Bachillerato General Unificado deja a la juventud ecuatoriana, especialmente a los sectores populares, sin opciones laborales inmediatas y sin opción de ingresar a la universidad. Creo que en materia educativa hay un retraso, es como un retroceso que vivimos en la historia en los 10 años anteriores, tanto con la desaparición de las escuelas comunitarias y de recintos que han dejado a decenas de miles de niños fuera de la educación en los últimos 8 años. Algo ha hecho el gobierno, pero falta mucho por hacer en ese terreno. Se cerraron los normales, se cerraron los colegios técnicos, se cerraron los colegios de artes y oficios, eso sucedió hace 8 años, y hay que recuperar ese tiempo perdido, hay que volver a tener educación técnica adaptada a la realidad productiva de cada cantón, de cada parroquia, a su ecosistema, a su cultura. Es necesario volver a tener colegios de artes y oficios, reabrir los normales. Los maestros se forman por vocación, no se puede contratar maestros porque alguien está sin trabajo y requiere un salario, se requiere formación. Entonces creo que ahí ha habido limitaciones. En el campo de la salud pública igualmente hay que hacer una reforma del sistema de salud. Nosotros hasta el año 2000, 2006, 2008 teníamos un sistema de salud, no el mejor del mundo, pero un sistema de salud pública que atendía en subcentros y centros de salud, atención primaria en salud y en los hospitales operaciones. Ahora tenemos una disminución de los centros y subcentros de salud, un abultamiento de los hospitales, cualquier problema de salud se va hacia los hospitales, hay una sobredemanda y hay que recuperar este sistema anterior que funcionaba y hay que mejorarlo, desde luego. Pero creo que esas cosas son las que creo que en agenda de futuro el país requiere. Y pienso yo que no se puede cerrar ni al Parlamento ni al gobierno en este momento. Hay que darle y exigirle al gobierno y a la Asamblea Nacional reformas. Reformas en materia de salud pública, en educación y en materia económica. Interesantes temas porque son aspectos que no solamente el sector político lo piensa, sino la ciudadanía en general. Ahora, se habla de 16, de 14, de 18, hasta de 20 precandidatos a la presidencia de la República.
¿No será ahora tal vez, viendo el pasado cercano, no solamente el periodo que está por concluir de Lenín Moreno, sino la década anterior, de que las fuerzas políticas sumen fuerzas en beneficio del futuro del Ecuador? Bueno, yo creo que eso es un ideal que en los 40 y un años de democracia sigue siendo un ideal, porque siempre, desde el retorno a la democracia acá, hemos tenido 8, 10, 12 candidatos en cada proceso electoral. No es que en el país ha habido 2, 3, 4, no es verdad. El proyecto que el expresidente Osvaldo Hurtado planteó desde el proceso de retorno a la democracia, de tener grandes partidos políticos, no es viable en el Ecuador, porque el Ecuador es un país de una enorme diversidad. Es el país de mayor biodiversidad probablemente del mundo, uno de los de mayor biodiversidad, y de diversidad también cultural. Cada cantón, cada provincia tenemos particularidades y tenemos regiones en el país. Y creo que eso será posible probablemente en el futuro, pero creo que en la realidad se van a expresar en esta contienda electoral igual varias tendencias. Yo diría, la derecha tiene más o menos 10 precandidatos, la izquierda tiene más o menos 3 o 4 precandidatos y la centroizquierda 1 o 2. Es decir, hay sin duda, y siempre ha habido muchos precandidatos. Ya para el mes de agosto sabremos quiénes, después de las primarias internas de cada organización, finalmente serán los candidatos. Ahora, días atrás, Gustavo Larrea había mencionado que se debería eliminar a las agrupaciones que no tengan el 4% al menos de los votos. Sí, yo creo que la aplicación de la ley que está vigente sería lo ideal. Lo que pasa es que mañosamente, lamentablemente, partidos que no cumplen los requisitos legales siguen estando en la palestra. Y permanecen. ¿Por qué es importante que se cumplan requisitos básicos? Hay dudas sobre la recolección de firmas de unos, de otros, incluso un informe de la Contraloría que señaló que algunas fuerzas políticas obtuvieron su legalidad sin cumplir el requisito mínimo de firmas. Pero hay una cosa evidente, que es el proceso electoral, y hemos tenido hace un año, vamos a cumplir un año de la última elección, y en la última elección tuvimos votos los partidos, y de esos partidos aproximadamente 7 pasaron el umbral del 4%, y a más o menos 10 o 11 no pasaron el 4%. Y de esos 11 no pasaron el 4% en 2 ocasiones, por lo menos 7. Y algunos que participaron por primera vez que no llegaron ni al 1% de intención de voto. En el caso de Democracia Sí, movimiento político que yo dirijo por el momento, obtuvimos 1.420.000 votos en promedio entre alcaldías, prefecturas y concejales, que representa aproximadamente el 14% de la votación nacional. Fuertísimo. Somos la segunda fuerza política del país. Es decir, más allá de que alguna gente no nos vea y crea que no, pero nosotros... Es política en la política. Claro, pero evidentemente la principal fuerza, la tendencia de centro-izquierda en el Ecuador es Democracia Sí. Y nosotros, por responsabilidad con el país, desde luego presentaremos candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y Asamblea Nacional. Resolveremos eso en las convenciones de nuestra organización que se realizarán de acuerdo a la ley en el mes de agosto de este año. Pero tenemos una convención prevista para el mes de mayo y en el mes de mayo tomaremos decisiones sobre el futuro electoral del país. No creemos que el problema esté en presentar caras y frases, sino propuestas para el país. Y creo que a veces las campañas electorales terminan siendo campañas de nombres, caras, y alguna eslogan, y no de propuestas. Y creo que el país requiere propuestas para solucionar problemas. Tenemos más de 1 millón de jóvenes que terminaron el bachillerato en los últimos años, que no estudian ni trabajan, que no fueron formados para un oficio. Antes teníamos colegios especializados en carpintería, electricidad, contabilidad, secretariado, enfermería, corte y confección. La gente tenía un oficio al menos. Hoy eso se eliminó. Hay que recuperar el tiempo perdido y creo que esas propuestas son las que debemos debatir las distintas fuerzas políticas y no la vanidad de alguien que quiere ser candidato o candidote, sino de enfrentar los problemas reales que el país tiene y discutir las soluciones con madurez política, con sensatez. El país requiere
una solución a graves problemas. He hablado de la educación, lo podemos ver en seguridad, en salud pública, en economía. Y vamos a topar varios de los temas de la propuesta de Gustavo Larrea, pero para eso, se acaba de mencionar la juventud. ¿Qué piensa la juventud, la llamada millennials, la generación millennials? ¿Qué piensa de la política? ¿Qué piensa del futuro del país? ¿De los destinos del Ecuador? Yo creo que hay un sector que en el caso de Quito se expresó con claridad en octubre. No solo fue una marcha de los pueblos indígenas, diría yo que por una demanda en relación al aumento de los combustibles salieron a la ciudad de Quito, sino que expresa un problema en el campo, evidentemente. Ahí hay un problema de pobreza extrema no resuelto y me voy a referir brevemente a eso. La reforma agraria entregó al campesino 50 hectáreas en la costa ecuatoriana, en parte de la sierra, y la colonización entregó 50 hectáreas para que la gente vaya a Santo Domingo de los Áchilas, a la Amazonía ecuatoriana. Pero en el caso de los Andes ecuatorianos, a la población indígena no se le entregó tierra en propiedad, sino que se le entregó tierra sin que tengan, la llamada tierra comunitaria, sin que tengan derecho a propiedad, sino solo a usufructo. Y ese es un problema social que tenemos ahí desde la ley de comunas, es del año 32, que no se ha reformado. Ese es un problema que viene desde hace siglos, no es un tema de este gobierno o del gobierno anterior. Ese problema requiere una solución de fondo y ahí hay que debatir, desde luego, con el movimiento indígena, la solución de esos problemas de pobreza extrema. Pero en esa manifestación que expresó esos problemas graves que tiene parte de nuestra población, también se expresó un desazón de la juventud y las familias. Y yo quiero ponerte 2 o 3 ejemplos claros. Una amiga, compañera de Democracia Sí, nos decía, miren, yo trabajé como lavandera, como cocinera, como empleada doméstica, logré educar a mis 2 hijas, soy madre soltera, las eduqué, las 2 son bachilleres, mi sueño era que sean profesionales, la una quería ser contadora y la otra enfermera. Fueron a darle el examen ser bachiller, no calificaron para ninguna de las 2 carreras, a mi hija le mandaron a estudiar trabajo social en la Universidad de Loja, obviamente no podía yo mandarle a Loja desde Quito, no pudo entrar a la universidad. Ellas serán, como yo, lavanderas, cocineras o empleadas domésticas. La pérdida del sentido de futuro, lo que se hizo en nuestro país, es quitarle a nuestras familias la posibilidad de un futuro de dignidad. Te cuento otra anécdota de un amigo, arquitecto, que su padre era albañil, yo lo conocí en la época de estudiantes, su madre era lavandera, y qué sacrificio de familia para que su hijo pueda ser arquitecto. Pudo ser, desde luego, porque la universidad pública era gratuita y el acceso a la universidad era libre. Estudió arquitectura, se graduó, construyó una casa pequeña para sus padres en la Villa Flora, me recuerdo bien. Y me encontré con él hace meses atrás y me dice, mira, qué terrible la vida, ¿no? Yo, por la educación, logré salir de la pobreza en mi familia. Tengo 4 hijos y tengo un grave problema. Mi esposa está con cáncer, tengo que pagar la salud de mi esposa y no puedo pagar una universidad privada. Mis hijos no pasaron el examen ser bachiller. Porque para el que tiene con qué pagar, no hay problema que no pase el examen o que no reúne el puntaje. No se preocupa siquiera de lo que es ser bachiller. Porque va a estudiar lo que quiera estudiar. Medicina, arquitectura, ingeniería, electrónica, o se va fuera del país. Es decir, el problema del examen ser bachiller es que aplica a la gente que no tiene recursos económicos. Es decir, que con este ser bachiller no se ha resuelto el problema real de la pobreza en el país. El gobierno anterior fue un retroceso histórico de la nación ecuatoriana, en la educación, en la salud, y lo digo porque es así, ¿no? Lo podemos constatar con absoluta claridad. ¿Cómo es posible que el derecho a la educación, por el que nuestros tatarabuelos pelearon en la Revolución Liberal, resulta que pasa a ser una mercadería? O sea, ahora la educación vale si es que puedo pagar. Mira tú, cientos de miles de familias ecuatorianas en la década del 70, 80, 90 y parte del 2000 cambiaron su vida porque accedieron a la educación universitaria. Ahora le estamos impidiendo a la juventud de los estratos populares del Ecuador, el acceso a la universidad. Por lo tanto, hay que eliminar ese examen.
hay que tener cursos preuniversitarios en cada una de las facultades, una prueba final del curso para el ingreso a la facultad, permitiendo que los jóvenes puedan estudiar la carrera de sus sueños. La educación es vocacional, uno tiene vocación para ser maestro, vocación para ser abogado, médico, industrial, gerente. Es decir, no es un tema simplemente de que a mí me mandan a estudiar lo que le da la gana a un burócrata. Aquí hay un sentido de la vida misma que es irrespetado en el Ecuador y que el gobierno del señor Correa tuvo la tontería de dar pasos atrás en la historia de esta nación. Aquí lo que hubo fue un retroceso histórico, no hubo un avance y mucho menos cambios en la nación. Lo que hubo es un cambio para atrás, no para adelante. Le sumo un detalle para ver qué criterio tiene Gustavo Larrea sobre si no hay este proceso de educación, esta libertad abierta de educación, este proceso del estudio bachiller que realmente no beneficia a toda la sociedad. Los jóvenes también se verán coartados de la posibilidad de aprender a emprender y el día de mañana dejar de ser un país de empleados para convertirnos en una patria de empresarios. Mira, es muy importante saber que nosotros avanzamos en construir una patria de emprendedores. El Ecuador tiene 1 millón y algo más de negocios, de empresas de transporte, de servicios, de comercio, de artesanía, de industria, de turismo, en las ciudades, y 850,000 unidades de producción agropecuaria en el campo. Somos casi 2 millones de familias ecuatorianas que tenemos emprendimientos. Y lo que debemos hacer es consolidar esos emprendimientos, que tengan acceso al crédito, que la política pública, la política estatal se alinee con lo que es el Ecuador, una sociedad de productores y de propietarios. Eso es el Ecuador. Y es hacia ahí donde hay que consolidar. Por eso es que muchas de las cifras que se dan en el Ecuador son falsas. Es verdad que hay aproximadamente 4 millones de ecuatorianos en relación de dependencia, por lo tanto afiliados a la Seguridad Social. Pero hay 2 millones de ecuatorianos, de familias ecuatorianas no afiliadas a la Seguridad Social, que son productores. Mira la diferencia entre la producción, por ejemplo, de banano. Nosotros tenemos 121,000 productores de banano en la costa ecuatoriana. Colombia nos llega a 3,000. Qué increíble. Costa Rica nos llega a 2,000. Porque una producción bananera en Costa Rica son 60, 50, 80,000 hectáreas, igual en Colombia. Aquí la producción bananera son 20, 15, 10, 50, 100, 200 hectáreas. La propiedad máxima de agricultura en el Ecuador es 3,000 hectáreas. Esa diferencia se da en el cacao, en el café. En el café son 26,000, en cacao 31,000, en camarón ya llegan a 26,000 productores. Mira el transporte en el Ecuador. ¿Cómo es una empresa de transportes en cualquier país vecino nuestro? Colombia, Perú, Venezuela, México, Argentina, Chile. Una empresa de transporte es 2.500 taxis, 1.200 taxis, 600 camiones, 4,000 buses, 1,000 buses. ¿Cómo es en el Ecuador? ¿Cuántos dueños de unidades de transporte público existen en el Ecuador? 225,000 dueños de una o más unidades. Esta es una sociedad que tiene un piso democrático muy amplio, que hay que consolidarlo. Es decir, y la universidad, la educación en general, tanto educación media como universitaria, debe fortalecer ese proceso. Es decir, no se trata sino de multiplicar los panes. Mira que uno de los debates que ha habido en el Ecuador siempre es ¿qué modelo de desarrollo va a ser el nuevo presidente? No, el modelo de desarrollo en el Ecuador está signado por nuestro ADN, por nuestra historia. Este es un país agropecuario, de una riqueza turística enorme, y lo que debe ser es un país agroindustrial. Nosotros debemos no ser el país del cacao, que de hecho lo somos, porque aquí nació en el cacao. Debemos ser el país del chocolate. Suiza exporta al mundo más de 30,000 millones de dólares anuales en chocolate. Nosotros exportamos cerca de 800 millones de dólares en cacao. Ellos no tienen cacao. Nosotros somos productores de cacao. Y en productos elaborados no llegamos a exportar ni 40 millones de dólares. En pasta de cacao, en chocolate y en licor de cacao. Las leyes benefician, incluso exoneran por 5 años a quien siembra cacao, nuevas plantaciones de cacao en el Ecuador, pero no exonera de impuestos a quien industrialice el cacao. Y la generación de empleo, la multiplicación de la riqueza está en el valor agregado. Mira, qué tan simple esto. Por cada tonelada que tú exportas de cacao, por cada quintal que exportas de cacao, si exportaras pasta de cacao hay que multiplicarlo por 2.2%. Si exportaras
licor de cacao por 4.4. Y si exportaras chocolate, el de más baja calidad, 8 veces más. Y es de alta calidad, 12 veces más. Increíble. El precio. De 800 millones podríamos exportar 12.000, 10.000 millones en elaborados de cacao. Y yo creo que ese es el futuro que el país requiere, necesita. Con estos temas que son reales, que la gente los conoce, que la sociedad los palpa día a día. Acabamos de escuchar también que en las próximas semanas Democracia Sí hará una asamblea nacional, una convención nacional. Y ya van a definir ustedes el tema de la candidatura presidencial. Mucho se ha hablado de Gustavo Larrea, que va a ser candidato a la presidencia. Falta menos de un año, para inscripciones muchísimo menos. ¿Cómo están ustedes en el plano ya organizativo? Nosotros hicimos una reforma de nuestro estatuto, del orgánico funcional de Democracia Sí. El Consejo Nacional Electoral lo aprobó hace 3 semanas. Y a partir de eso iniciamos convenciones en todo el país. Porque el estatuto plantea por primera vez, en nuestro caso, un movimiento con equidad de género. Es decir, igual número de mujeres y de hombres en las directivas nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Y por primera vez nuestro partido es un partido que va a tener codirección, director y directora nacional, igual provincial, igual. Es decir, esto cambia en el mundo. Todos los partidos siempre han tenido un jefe, ahora vamos a tener un jefe y una jefa, y me parece muy bien que así sea. Creo que es un avance, el mundo no puede seguir discriminando a la mujer, hay que derrotar la violencia contra la mujer, y yo hago un llamado a los hombres precisamente, a defender a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, y a basta de violencia contra la mujer. Por esa razón nosotros somos un partido con equidad de género. Vamos a las convenciones, hemos hecho ya 7 convenciones provinciales, de aquí hasta finales de abril completaremos las 24 convenciones en el Ecuador y las 3, la de Europa, la de Estados Unidos y Canadá y la de América Latina. Y en agosto tendremos nuestra convención nacional, en la que el movimiento decidirá su candidatura presidencial. Para esto haremos una consulta, desde luego, en las 24 provincias, en los 221 cantones, y finalmente la convención tomará una decisión. En ese sentido, yo no me voy a adelantar a las decisiones que tome la convención es la máxima autoridad de nuestra organización y tomará las decisiones que creo que serán las más adecuadas, no para Democracia Sí, para el Ecuador entero. Ustedes tienen planificado inclusive el detalle de las próximas elecciones en cuanto a asamblea, en cuanto a todas las dignidades. Así es. ¿Presentarán en todas las candidaturas a nivel nacional? En las 24 provincias y en los 3 distritos de fuera del país. Estamos estructurados en todo el país, internacionalmente, en todos los cantones tenemos estructura orgánica. Ya tuvimos una participación importante, fuimos la organización que más candidaturas presentó a alcaldes, prefectos y concejales en todo el país. Y por lo tanto, pues vamos a expresar eso. Sin embargo, nosotros tenemos desde luego los brazos abiertos para la tendencia progresista del país, para unidad, para trabajar juntos, para alianzas con fuerzas que tengan 2 condiciones. Tener en su perspectiva el interés del país como prioridad y entender que en el Ecuador superar la pobreza extrema y construir el desarrollo económico son caras de la misma moneda. Sin desarrollo no se supera la pobreza y sin superar la pobreza no se logra el desarrollo. La siguiente pregunta, que podría ser la final por el tiempo que ya se nos concluye el programa, es al ecuatoriano, no al político, no al dirigente político, no al líder de una agrupación de presencia nacional como Democracia Sí. ¿Es correcto que el Consejo Nacional Electoral, de una o de otra manera, siga financiando las campañas de las agrupaciones políticas a nivel nacional? A ver, veamos el problema de esencia, de fondo en el pasado. En el pasado, las campañas electorales, el que más plata invertía ganaba la elección, así de simple. Para lograr un equilibrio se determinó que el Estado ecuatoriano tenga un presupuesto para que las organizaciones políticas tengan un mínimo de publicidad. Creo que eso, la reforma a la ley realizada hace 1 mes y medio, prevé cambios en el sentido de ampliar el aporte de las organizaciones y la responsabilidad de las organizaciones y los candidatos cuando no cumplen una votación mínima. Porque claro, aquí tenemos si financia la campaña y un candidato saca el 0.3% de la votación, no votó ni la familia por él. Entonces, y el Consejo Nacional Electoral financió su campaña. Desde luego que creo que hay que ir a una regulación
más seria, más transparente. Se requiere transparentar de dónde provienen los fondos de las organizaciones, porque el Consejo Nacional financia una parte, que es spots en radio, televisión y vallas. El resto lo financia cada partido, pero sin embargo podemos ver en una campaña organizaciones que tienen, digamos, una campaña gigantesca, por llamarlo de alguna manera, y una campaña muy modesta en otros casos. Desde luego, el que tiene más recursos tiene una campaña gigantesca, y lo que se trata es de tener mayor equidad en las campañas. Y en este sentido, pues, es necesario que el Consejo Nacional Electoral regule la proveniencia de los fondos, la cantidad de fondos máximos que una organización política pueda gastar en una campaña, para que esto no se convierta en una feria de la alegría, donde el candidato llega y da regalos, colchones, muñecas, balones de fútbol. Ya le vimos a Alvarito a decir las cosas como son, es decir, haciendo campañas, regalando fundas a la gente para voten por mí, y eso es un engaño. Es decir, eso no es parte de una política sana, es una política de comprar el voto. Y lo que se trata en el Ecuador es de madurar como país, como organizaciones políticas. Y en ese sentido creo que el Consejo Nacional Electoral lo que debe fundamentalmente hacer es garantizar un proceso electoral libre y transparente. Gane quien gane, pero que gane el que porque la gente votó, no porque trampeó el proceso electoral. Claro mensaje de Gustavo Larrea. Y solamente como parte final, antes de despedirnos, amigos, se ha dicho de que todo el aporte que hace en este caso el CNE para financiar las campañas es justamente para los spots en radio, en televisión y en prensa escrita. Pues nosotros como medios de comunicación seguimos esperando que de las 3 últimas campañas electorales nos cancelen algún día. Si viene otra campaña electoral, esperemos que previo a esa campaña se cancele, y esta es una palabra que la digo a nombre de Se Crea. Somos 45 canales de televisión que hasta el momento no tenemos las deudas canceladas por parte del Consejo Nacional Electoral, y eso pasa en la radio y en el resto de canales de televisión. Muchísimas gracias a Gustavo Larrea por su presencia, y a ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.